del dúo Sacapuntas. ¡Ay, qué disgusto tan grande! ¡Ay, qué disgusto, María de mi alma! ¡Qué disgusto! Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Que al pobre lo han metido en la cárcel. Y ahora me he quedado yo solo para cuidar del harén del sultán. ¿Usted lo cuida? Claro, soy eunuco titulado. Una verdadera madre para estas golfas areneras. Bueno, pero ¿a quién metieron en la cárcel? ¿A quién va a ser? Al otro eunuco que estaba conmigo, porque éramos dos en el harén, ¿sabe? Mi amigo Moncho y yo. Claro, su amigo Moncho, pero ¿por qué lo encarcelaron? Porque se metió en un terrible lío de faldas. Su amigo Moncho en un lío de faldas. Sí, guapa. Se enamoró de un escocés. Todo el día iba tras él a ver si le dejaba la gaita. Lo pasó fatal. Y le advierto que no es la primera vez que lo meten en Chirona. Lo malo es que en la sombría celda no creo que encuentre a otra hormiga como Zoraida. ¿Una hormiga? Sí, la última vez lo condenaron 5 años. Y fue allí donde encontró a Zoraida. Pobrecita, qué hormiga tan simpática. 5 años que tenía de condena. Cuando a los 2, 3, 4 meses, todo lo más, le apareció Zoraida, la hormiga. Un diálogo con ella tremendo. Claro, la hormiga no hablaba como una hormiga no puede hablar, pero tanto llegaron a compenetrarse que la hizo hablar. ¿Cómo hablaba Zoraida? La hormiga, por los codos, más que una cotorra. Venga, a hablar todo el día, todo el día. Le echaba hasta broncas. ¿Y cómo es que te han cogido a ti por un lío de faldas? Qué tonto eres, mira, unas broncas de miedo. Una amistad tremenda, Zoraida y él. Mi amigo Moncho era feliz con ella, la enseñó hasta a multiplicar. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. 4 por 4, yo qué sé, una maravilla. ¿Cómo era Zoraida? Me escribía cartas y me lo decía, ¡uy, cómo es la hormiga! Cuando la veas verás. Total, que cuando salió de la cárcel, yo esperándole, me la presentó Zoraida, mi amigo. ¡Ay, encantado! Era monísima Zoraida. Nos fuimos a un restaurante y dice, ya verás, todo a cuenta de la hormiga. Tú no digas nada. Nos pusimos de comer, seda y oro. Y a la hora de pagar dice, verás, puso a Zoraida encima de la mesa, la hormiga, y le dijo al camarero, camarero, ven. Dice el camarero, dígame, ¿y te has visto esto? Soy una hormiga. Perdón, es raro, porque aquí casi nunca hay. ¡Qué disparate! Disparate el hambre que tenía mi amigo Moncho cuando salió de la cárcel. Porque en Bagdad hay eunucos en paro así, a porrillos. Recuerdo una vez que vagaba Moncho por los focos, con el estómago vacío, con el ánimo vacío, con los bolsillos vacíos. Nada más una moneda de 5 dinares que tenía guardadita en un sitio aquí en un rincón. Cuando de pronto en un tugurio sucio, de mal aspecto, un letrero que ponía cuscús completo, 5 dinares. Entró, no lo pude evitar. Y le dijo al camarero, oiga, eso del cuscús completo, 5 dinares, ¿es cierto? Y dice, sí, póngamelo completísimo, porque tengo mucha hambre. Le puso un cuscús que se salía. ¿Cómo era el cuscús? De malo que casi cascas. Empezó a comer con un desespero y aquello estaba que hervía, una cosa tremenda. Venga a comer y venga a comer y venga a comer. Y el camarero lo miraba como diciendo, ¡ay, se va a quemar! ¡Qué desespero, qué hambre! ¡Uy! Mira, de pronto una de las veces que metió la cuchara, sacó un calcetín de lana enganchado. Moncho será lo que sea, pero claro, es muy fino y muy selecto. Llamó al camarero y le dijo, oiga, ¿esto qué es? ¿Un calcetín? Y dice, por 5 dinares, ¿qué quieres que te salga? ¿Un mantón de Manila, guapa? A mí me parece que usted lo que tiene es mucho cuento. Uy, cuento, para cuento, esta nueva edición que traigo de bolsillo. Aquí se la dejo. A las nenas, a ver a Moncho, que llegamos tarde. ¡Ay, qué difícil!